Josep Escrig Rosa, que nos va a presentar su comunicación, conspiraciones, redes y cruzadas, miradas contrainsurgentes en tiempos de crisis. Y voy a resumir brevemente el currículum que el profesor me ha hecho llegar. Bien, Josep Escrig es profesor, ayudante doctor en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia y es un investigador centrado en los movimientos realistas en la América hispana. Destacan sus ediciones de los trabajos El Trienio Liberal y El Espacio Atlántico en 2022 y Los orígenes del pensamiento reaccionario español en 2020 de Javier Herrero. Además, un trabajo que cabe destacar dentro de su producción científica es el trabajo titulado Contrarrevolución y antiliberalismo, perdón, en la independencia de México, publicado en 2021. Así que con todo esto te cedo la palabra. Son 20 minutos, te mandaré un mensaje directo por la aplicación para que veas que quedan 15 minutos. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, antes de empezar, por supuesto, sumarme a los agradecimientos que ya se han hecho a Joaquín a Jonathan y a todo el equipo, tanto por la invitación como por la logística. En mi intervención voy a abordar la cuestión del patriotismo desde la perspectiva de la contrarrevolución y particularmente atendiendo a la dimensión que adquirió dicho patriotismo en el mundo atlántico en los inicios de la contemporaneidad, en el periodo que a nosotros nos interesa aquí. Entonces, voy a plantear la pregunta sobre cómo se configuró dicho patriotismo contrarrevolucionario, qué nuevas luces se pueden arrojar sobre este viejo tema y cuáles son también sus sombras a pesar de la relevancia que tuvo el tema. Voy a centrarme en la América hispana, especialmente en el caso de México, que es el que más conozco, y también daré algunos apuntes sobre Perú, dado que México y Perú pues fueron los dos grandes virreinatos de la monarquía en el norte y en el sur del continente. Y para ello tomar en cuenta una parte de la publicística y de los discursos que circularon entre 1808 y 1814, entre la invasión napoleónica de la península y la restauración absolutista. Porque, como bien sabemos, de forma paralela a las actividades militares, de la que ya han platicado mis colegas, pues esos años fueron momentos de politización acelerada, de guerra de conciencias, de propaganda y de conflicto ideológico. De modo que la publicística y los discursos contribuyeron a la construcción de significados políticos, contribuyeron a dotar de un armazón ideológico a las intervenciones armadas realistas y contribuyeron también a la creación de imaginarios sociales. De modo que voy a empezar señalando que hablar de patriotismo contrarrevolucionario en el mundo hispánico necesariamente es hablar de un patriotismo que se configuró en el espacio euroamericano, que se configuró entre la península, Europa, el Atlántico y el Pacífico. Es decir, a través de conexiones entre los distintos espacios de la monarquía española y más allá. Espacios que tuvieron en el continente americano, que tuvieron en Hispanoamérica, el centro de interacciones, de intercambios y de reformulaciones. Y no está de más insistir de nuevo en que la crisis de 1808 tuvo repercusiones a escala global, afectando a todos los territorios hispanos, tanto de un lado del océano como del otro. Como sabemos, la matriz simbólica común de ese patriotismo contrarrevolucionario se nutrió del rechazo a la invasión napoleónica de la península, se nutrió de la acusación a los franceses y a los afrancesados, reales o imaginarios, de pertenecer a una secta, a la secta de los falsos filósofos y de los francmasones, se nutrió también de la interpretación de la guerra en términos de cruzada religiosa o, entre otros elementos, se nutrió de la necesidad de resolver la cefalía de la monarquía a través de una defensa de sus fundamentos políticos, condensados en la famosa tríada de Dios, Rey y Patria. Pero en Hispanoamérica he podido detectar que esa matriz simbólica y política común estuvo complementada por 5 elementos añadidos, por 5 elementos peculiares, y quiero poner el acento en esas peculiaridades. En primer lugar, una de ellas fue la interpretación de que el mal revolucionario tenía un origen europeo y no americano. Es decir, que en el viejo mundo es donde se había preparado y donde habían estallado las revoluciones modernas que pretendían subvertir el orden tradicional.
Europa estaba siendo castigada por Napoleón como resultado de las pecaminosas ideas ilustradas y liberales. Y por tanto, era menester analizar cómo se había fraguado ese mal revolucionario y cómo se estaba desplazando peligrosamente hacia América. América, un espacio que hasta entonces había conservado la auténtica fe y la auténtica devoción a los monarcas, aunque esa condición estaba peligrando y de hecho podía peligrar. Por ello, cuando irrumpieron las insurgencias de 1810, los intelectuales de la contrarrevolución se esforzaron por entender y por explicar el modo en que ciertos americanos se habían contaminado de esas ideas del viejo mundo, sembrando América de revoluciones. De ahí que consideraran a los criollos sublevados como unos traidores a la madre patria. En consecuencia, en segundo lugar, el resultado de lo planteado fue la conversión de las guerras civiles americanas en una extensión de la guerra civil que se estaba librando en la península. La lucha contra los insurgentes y los franceses era equiparable para estos actores, porque en ambos casos se trataba de una misma guerra santa contra la soberbia de los revolucionarios, en la que se estaba defendiendo a la religión y a la monarquía. Era, por tanto, una lucha justa, una causa justa, que contaba con la sanción de la providencia. En tercer lugar, el patriotismo contrarrevolucionario en su vertiente americana insistió en la idea de que la patria verdadera era el conjunto de la monarquía española, era toda la monarquía española. En 1808 y especialmente a partir de 1810, la insistencia en la fidelidad a la patria española pretendía contrarrestar las voces más avanzadas del patriotismo criollo. Aunque es cierto que dicho patriotismo criollo no puede, ni mucho menos debe, identificarse con una suerte de protonacionalismo, los contrarrevolucionarios veían con temor que de él se pudiera derivar la desintegración de la monarquía. Para los más reacios al cambio, se trataba de un peligro que era menester conjurar, insistiendo en que la patria era el conjunto de la monarquía, los que vivían bajo unas mismas leyes y bajo un mismo poder. Por ello, se debían eliminar las antipatías entre criollos y europeos, porque todos formaban parte de la misma comunidad. Los otros eran en verdad los franceses invasores. Ahora bien, este discurso también tenía sus puntos de fuga. Este discurso también tenía sus sombras peligrosas. Y es que ante la amenaza de que la península efectivamente sucumbiera al dominio francés y que ello supusiera que los dominios americanos pasaran a depender de Napoleón, existía la posibilidad de optar por la independencia. O si quieren, dicho de otro modo, el patriotismo contrarrevolucionario albergaba en sí mismo una potente y peligrosa latencia independentista. Esto es, podía aceptar y favorecer la independencia para preservar a América de los valores hispanos en torno a la religión y al monarca cautivo. Aunque esa posibilidad fue perdiendo fuerza cuando las insurgencias desestabilizaron el orden. Y como les digo, ahí estaba el peligro, porque si los propios contrarrevolucionarios habían llegado a plantear la independencia como alternativa, ¿qué no se podía esperar de los insurgentes sublevados contra el orden virreinal? ¿Acaso en cierta forma estos contrarrevolucionarios no les estaban también marcando el camino a seguir? Lo que estoy sugiriendo es que en muchos sentidos la contrarrevolución fue un peligro para la propia contrarrevolución más inmovilista. En cuarto lugar, este patriotismo contrarrevolucionario al que me estoy refiriendo se caracterizó efectivamente por una reivindicación de la conquista y de la herencia colonial. Veían en ello una misión civilizatoria que llevó el catolicismo y los avances de la cultura europea sobre un continente pagano y atrasado. De acuerdo con este discurso, en buena medida falseado, la corona española había beneficiado durante 300 años por igual el progreso y el adelantamiento de españoles europeos, de españoles americanos y también de los indígenas. Por tanto, las voces de los insurgentes que denunciaban la opresión que habían supuesto los 300 años de presencia española eran falsas. Y por ello los americanos no tenían excusas para rebelarse contra los españoles y contra la monarquía española. Finalmente, para cerrar este punto, me gustaría señalar que este patriotismo contrarrevolucionario americano tuvo que afrontar dos retos añadidos al peninsular. Por un lado, tuvo que tener en cuenta, tuvo que tener muy en cuenta que la realidad social americana era mucho más compleja y muy distinta a la española. Estaba conformada por un mosaico social
y, desde luego, ello implicaba tener que legitimar su discurso ante amplias capas de la población, que necesariamente había que tomarla en cuenta si se quería evitar que estas capas de la población apostaran por la insurgencia. Y por otro lado, el segundo reto consistió en que los primeros insurgentes también invocaron la defensa de la religión, del rey y de la patria. Y de hecho, a veces, si uno se acerca a los primeros discursos, a los discursos de unos y otros, encuentra una aparente equivalencia y simetría. Desde luego, ambos compartían unos similares mimbres culturales, aunque persiguieran objetivos distintos. Y pese a las diferencias, que efectivamente las había, al principio no pocos contrarrevolucionarios se asustaron y se sintieron aturdidos al ver que los sublevados, al ver que los insurgentes recurrían a un lenguaje y que recurrían a unos símbolos parecidos. Blandían banderas con vírgenes, con lemas en defensa de la Inquisición, del fuero eclesiástico o de la religión amenazada por los filósofos franceses, invocaban a Fernando VII y rechazaban a Napoleón, por ejemplo. Lo que quiero decir con ello es que los partidarios del régimen español tuvieron que esforzarse por explicar el genuino sentido de su causa. Tuvieron que esforzarse por explicar el verdadero sentido de esa tríada en torno a Dios, rey y la patria, al tiempo que rechazaron el uso que de ella hacían los sublevados para dar legitimidad a su movimiento. Desde luego, para los contrarrevolucionarios no había duda de que los insurgentes buscaban desde un principio la independencia absoluta, no la autonomía. No había dudas de que los insurgentes pretendían establecer iglesias nacionales y de que promovían establecer e instaurar sistemas republicanos. Y que si invocaban falsamente el nombre de Fernando VII era porque le surtía efecto. De ahí, en parte, que fueran estos contrainsurgentes los verdaderos creadores de esa idea de la máscara de Fernando VII, es decir, del uso ficticio del fernandismo para atraer gente a su causa. Creo, como hipótesis, que estas acusaciones que hicieron los contrarrevolucionarios a los primeros insurgentes sobre su independentismo y sobre su vocación republicana sirvieron de alguna forma para que ellos mismos, para que estos rebeldes, pues fueran tomando una mayor conciencia de las posibilidades de desarrollar su programa, algo que desde luego se vería en los siguientes años. Hasta aquí he tomado en parte, me he centrado en los discursos que nutrieron ese patriotismo contrarrevolucionario. Me interesa señalar ahora que estos discursos no fueron desde luego patrimonio exclusivo de ciertas élites intelectuales, sino que también hubo un interés por que penetraran entre la población y en particular entre los indígenas. Aunque, es cierto, y esto es una limitación, sabemos poco, por no decir casi nada, sobre cómo fueron recibidos o sobre cómo fueron interiorizados estos discursos. Uno de los casos más significativos fue el de una proclama de 30 de agosto de 1812 del duque del Infantado, en el que se anunciaba a los habitantes de ultramar la creación del Ministerio de Ultramar, en el que se mostraban las ventajas de la Constitución de 1812 y en el que se anunciaba la inminente victoria sobre Napoleón. Esta proclama es muy conocida porque fue traducida a varias lenguas indígenas americanas, de las que se conservan 5 versiones, una al quechua, 3 al maya y la quinta a una variante no maya guatemalteca. Sin duda, pasar la proclama del castellano a las lenguas indígenas no era solo un ejercicio de traducción, sino que también suponía un problema añadido a la hora de hacer inteligible el mensaje político que contenía. Quienes han estudiado estas versiones han demostrado que los traductores, en su papel de mediadores culturales, introdujeron modificaciones al contenido de la proclama hasta hacer versiones de la misma adaptada a los distintos contextos. Desde luego, los traductores fueron en todos los casos eclesiásticos, lo cual ya nos indica que, aunque la proclama pertenezca al contexto liberal de las Cortes de Cádiz, desde luego no les fue sencillo explicar los beneficios del sistema liberal, un sistema en el que no creían. De modo que he localizado de momento estudios sobre las traducciones al quechua, al tóchil y al chinca guatemalteco, lo cual me permite establecer conexiones y comparaciones entre ellas. Y desde luego, de manera común, estas proclamas, de la cual es la más conservadora y la más contrarrevolucionaria, es la que se tradujo al maya tóchil de Chiapas. Estas, como os digo, traducciones se refieren a momentos históricos distintos, pero en todos ellos encontramos una apelación a Fernando VII como a un dios,
Y en contraposición al rey, Napoleón aparece en estas proclamas como un forastero enmascarado. Se habla de él como una serpiente, bien relacionándole con la serpiente mítica precolombina de los Andes, o también relacionándolo con la figura mitológica maya de la serpiente cornuda. Y en su traslación bíblica, la serpiente era el símbolo del diablo. La invasión napoleónica de la península se presenta de una forma dramática. Se habla del cruce de los Pirineos de 600.000 soldados. Napoleón aparece representado como un tigre, como un falso hombre blanco. Se habla de los franceses como matadores, de sus emisarios que solo tienen en su boca muerte, muerte en los ojos, muerte en la palabra, muerte en sus manos. Se habla de los insurgentes como unos desgraciados que están negando a Dios. Y desde luego en todas las proclamas está presente un horizonte dorado, que desde luego ese horizonte es la vuelta de Fernando VII. Por tanto, en todas ellas se está apelando a emociones sensibles, a sentimientos íntimos, a creencias arraigadas en la tradición, hablando de fenómenos naturales y de fenómenos sobrenaturales, con la intención de movilizar. De modo que esta propaganda política se confundía efectivamente con el vocabulario pastoral y con ciertos imaginarios colectivos de vieja raigambre entre los pueblos originarios. Y ya, porque me han avisado que me quedan muy pocos minutos, solo quiero señalar también que es importante tener en cuenta en cómo participaron las mujeres de este patriotismo contrarrevolucionario. Tengo para mí que en Hispanoamérica todavía conocemos poco sobre ello, porque el foco de atención se ha centrado especialmente en las mujeres patriotas. Sin embargo, sobre las mujeres realistas ha caído una doble condena. Por un lado, la de ser mujeres, y la segunda, el hecho de ser realistas. Mujeres que tomaron posición en contra de los movimientos insurgentes y, por extensión, incluso en contra de su propia supuesta liberación. Pero sobre este patriotismo contrarrevolucionario hay fuentes más difíciles de encontrar, pero efectivamente hay fuentes. En este caso solo quería comentarles que me encontré en la Biblioteca Nacional de Lima un voluminoso y muy rico expediente en el que dos hermanas de buena familia buscaban que se reconocieran sus servicios prestados al rey cuando desde el pueblo de Chillán, actualmente en el centro de Chile, pues ambas dejaron todo lo que tenían para trasladarse al hospital de dicho pueblo y dedicarse al cuidado de los enfermos realistas. Y por sus servicios, pues fueron nombradas, una de ellas capitán de ejército y la otra teniente con grado de capitán. Sin embargo, parece que ambas hermanas no recibieron los sueldos que les correspondían y por ello emprendieron un larguísimo pleito para que se les resarciera de sus pérdidas y se recompensaran sus esfuerzos. Y en su defensa aseguraron en 1818 que si nuestro sexo, estado y condición nos impidieron tomar las armas en defensa de la justa causa de nuestro soberano, no por ello nuestra adhesión a la religión, al rey y a la patria nos impidieron hacer otros servicios. Por ello hacían saber a Fernando VII, y cito, que también en América hay mujeres que saben hacer por su justa causa los mayores sacrificios y dejarlo todo por la causa de Dios, del rey y de la patria. Bueno, al final efectivamente fueron reconocidas por sus heroicas acciones y desde luego este expediente muestra que todavía queda trabajo por hacer en este campo y desde luego que todavía quedan muchas cuestiones por saber sobre cómo se configuró este patriotismo contrarrevolucionario y las características que adoptó en los distintos territorios americanos sobre la base de una serie de elementos comunes. Y lo dejo aquí agradeciendo una vez más la invitación a participar en este seminario.